Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un domingo muy lindo. Hoy vamos a traer otro personaje de la Biblia, que no es José esta vez, a ver si pueden adivinar cuál es. Este personaje es del Nuevo Testamento, recién ahí es que aparece. Estuvo presente en varias frases míticas de la Biblia y es de los personajes más conocidos de la Biblia, por lo menos a mi criterio. Entonces el personaje del que vamos a hablar es... Dale, cópense y pónganlo ahí en el chat. Yo la espero. ¿Alguno le pegó? No sé, porque esto lo estoy grabando. En fin, el personaje que vamos a hablar, así está bien, muy bien acertado, quien haya acertado, si es que acertó a alguien, es Pedro. La historia de Pedro arranca en Mateo 4, del 18 al 22, o por lo menos voy a tomar todo lo que esté en Mateo para una cuestión porque se repiten varias cosas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces para más o menos unificar, solo vamos a tomar lo de Mateo. Pero si quieren pueden ver el resto de los otros libros para ver cómo era la descripción de ellos de Pedro. Pedro y su hermano están pescando en el lago de Galilea y de repente llega un NN, que en realidad no es un NN, todo lo contrario, es Jesús, pero eso a ellos les dice lo mismo que yo les diga que era mi primo Noel. En fin, llega Jesús y les dice la frase mítica número 1. Síganme y los haré pescadores de hombres. A este grupito súper interesante de personajes principales se le suman Santiago y Juan, otros dos pescadores que estaban ahí trabajando con el viejo, que también dejan todo y los siguen a Jesús. Entonces Pedro empieza a recorrer la vida con Jesús. Ve cómo sanaba enfermos, expulsaba demonios, sanaba a paralíticos, ciegos y mudos. Y ahí a donde iba siempre predicaba las buenas nuevas. Cuestión que Pedro era el chispita, el primero, el que estaba siempre al pie de cañón al lado de Jesús, atento para cualquier cosa que le haga falta. El que si hacía falta algo, él estaba ahí. Ahora van a ver, y no es que yo ordené los nombres que se mencionan, cuando se mencionan distintos nombres, pero siempre Pedro está primero. Siempre es Pedro y Pedro y tal y tal y tal. Pedro siempre va a estar primero. Porque era el que estaba siempre al pie del cañón, siempre ahí atento y con ganas de hacer algo, con ganas de ser él el que active, digamos. Y Jesús no para y no para y no para hasta el capítulo 8, sanando gente, expulsando demonios por acá, por allá. Hasta que llega al punto en que le sana la suegra a Pedro. O sea, va a la casa de Pedro y le sana la suegra y Pedro lo experimenta ahí de nuevo, la primera mano ahí. Atento. Y después de estas incansables sanaciones de enfermos, expulsiones de demonios, restauraciones de suegras y demás, Jesús y los discípulos se van por ahí en una barca y que te cuento que se arma un tole tole con el mar y los vientos que se ven abajo la barca y encima Jesús está dormido. Se pueden imaginar el julepe que tenían los queridos discípulos en este momento, que van, los despiertan y dicen: Jesús, Jesús, que nos morimos. A lo que Jesús responde con la segunda mítica frase: hombres de poca fe, porque temen. Sale así y le dice a la tormenta: y la tormenta se va y se calma y los discípulos, en vez de decir: ay, qué bueno Jesús, imagínense que si antes estaban nosotros, ahora dicen: ¿quién es este que hasta la tormenta y el mar le obedecen? Spoiler alert, es Jesús, el Hijo de Dios. Después de esto viene una seguilla de parábolas y explicaciones y demás que no voy a ahondar ahora porque, bueno, no viene mucho el caso. Si quieren las pueden leer. Destaco 3 puntitos para que no se haga muy denso esto. Jesús, casual y cómodamente, contándole a los fariseos que él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Jesús resucita a la hija de Jairo, uno por ahí, no viene el caso, en lo que solo permite a 4 personas estar ahí presentes con él. Pedro, primero. Santiago, Juan y el hermano de Juan. Y por último Jesús dándole la autoridad y la potestad a los discípulos de que expulsen demonios y sanen enfermos. ¿Y quién es el primero en línea? Obviamente, Pedro está ahí primero, como con la hija de Jairo, como siempre está Pedro primero, el Boy Scout, el siempre listo. Y acá llegamos de nuevo a un evento súper conocido, por lo menos para mí, de la multiplicación de panes y peces. Están en el monte, hay más de 5.000 personas, hay 5.000 hombres más mujeres y niños, o sea, un buen numerito de personas. Solamente tienen un par de panes, un par de peces. Pedro y el resto de los discípulos le dicen a Jesús: che, Jesús, digámosle que se vayan a la casa para poder comer porque no podemos alimentar a toda esta gente. Y Jesús les dice: no, vamos a darle de comer los panes y los peces que se van a multiplicar. Y los discípulos medio como que: no sé, Jesús, vos decís, bueno. Jesús parte el pan, bendice la comida y los manda a repartir la comida. Yo me lo imagino ahí a Pedro como diciendo: toma un pan, toma un pez, toma un pan, toma un pez, pan, pez, pan. ¿Quién quiere pan, pez, pan, pez, pan, pez? Y así. Y se multiplicaba tanto que hasta encima sobra comida para que coman ellos. Termina todo esto, Jesús le dice a los discípulos: che, váyanse en la barca para el otro lado que yo ahora oro acá un ratito solo y los alcanzo, no se hagan problema. Paréntesis que les quiero hacer: si Dios los manda en una barca, 2 cosas que tienen que saber. Una,
se va a remil picar el tiempo. 2, él está ahí y va a tener el control absoluto de la situación. Pero el tiempo se va a picar, eso no se zafa. Cierro paréntesis. En medio de toda esta tormenta los discípulos están ahí que... ¡Ay, hola, viene para acá, hola, viene para allá! ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso que está ahí en el agua? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un fantasma? No, es Jesús que está todo chile ahí sobre el agua y les grita... ¡Calma! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Y adivinen quién responde. Sí, Pedrito. Responde que le dice, si sos vos realmente, déjame caminar hasta vos sobre el agua. A lo que Jesús le responde, y dale Pedro nomás, venite. Pedro se baja, empieza a dar los primeros pasos, empieza a caminar hacia Jesús, pero se da cuenta al tiempito que el viento sigue estando, las olas siguen estando, el piso es agua, o sea que se mueve un poquitito. Empieza a dudar, empieza a tener miedo, se empieza a ahogar, le pide ayuda a Jesús. ¡Sálvame, Jesús! Jesús viene, le da la mano, le dice, ¿qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Lo lleva hasta la barca, ponen un pie en la barca, el agua se calma, el viento se calma, la tormenta pasa, los discípulos se arrodillan ante Jesús y le dicen, realmente vos sos el Hijo de Dios. Me encanta porque cuando Pedro duda a Jesús no es que lo deja ahí ahogarse y dice, no, te vas para el infierno, Neri, vos dudaste, yo te dije que no dudes, que no tengas miedo, bueno, te vas para el infierno. ¿Por qué? Porque viene de varios días en escuchar parábolas y prédicas de Jesús en las que hablaba y hablaba constantemente de la salvación y de quién iba a salvar y a quién había venido a buscar y bla 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 bla. Y la que más destaco para este punto es la siguiente. Dice en Mateo 13 del 49 al 50, así también sucederá al fin del mundo, saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Uno escucha eso y me imagino a Pedro diciendo, bueno, no mandarme ningún moco porque si no... para el infierno. Y estamos en la barca y Jesús está parado en el agua y le digo que si realmente es Él que me manda a caminar por el agua y me manda y me empiezo a bajar y me bajo de la barca y estoy pisando el agua y estoy caminando por el agua, madera, que me dé mayúscula más grande para esto. Pero viento, olas, temporal, miedo, duda, me empiezo a ahogar, horno de fuego, ahí te voy. Y no, Jesús lo ayuda, Jesús lo busca, Jesús le da la mano, Jesús lo salva, Jesús lo lleva a un lugar seguro, Jesús calma la tormenta y calma el viento nuevamente. Y Jesús lo ayuda y lo ama y lo perdona y lo sigue discipulando y lo sigue perfeccionando después de todo eso. Y así va a seguir siendo en la vida de Pedro durante mucho tiempo y es algo que me encanta de Pedro porque es el primero que está siempre predispuesto, es la predisposición en persona, pero también es el cabezazo a la pared en persona una y otra vez y no aprende. Y lo va a seguir siendo durante un tiempo más. Que esto no va a funcionar, Jesús. Y funciona. Y hay una tormenta, Jesús, salvanos. Y Jesús se despierta y le dice, hombre de poca fe, te calmas. Y se calma la tormenta. Que los panes no alcanzan, mandalo a las casas, Jesús, porque no vamos a poder hacer alimentar a todo el mundo. Y los panes se multiplican y alcanzan y sobran. Calma, soy yo, no tengan miedo. Es lo único que le dice Jesús desde el agua antes de mandar a Pedro. Pedro va, Pedro se hunde, Jesús lo ayuda, Jesús calma de nuevo la tormenta. Porque Jesús ya estaba ahí, las olas y el viento ya estaban ahí cuando lo viste, te bajaste de la barca, empezaste a caminar y después de eso, cuando ves que las cosas siguen estando medio peludas, empezás a dudar y empezás a hundirte. Pedro era el siempre predispuesto, pero cuando está ahí en el agua y ve que el viento y las olas siguen estando, y no, él no sabe cómo va a terminar la historia. Nosotros sí sabemos que él tendría que haber seguido caminando, que él tendría que seguir con la vista fija en Jesús, yendo hacia Jesús. Pero él no lo sabe, él no tiene la Biblia ahí escrita como diciendo, a ver, sí, de una, sí, claro, sí, tendría que haber seguido caminando porque Jesús va a seguir estando ahí, Jesús me va a salvar. Bien, entonces voy a seguir caminando. No, él no sabía cómo iba a terminar la historia. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo que a Pedro, no sabemos cómo va a terminar nuestra historia, pero tenemos la de Pedro, pero tenemos la de José, pero tenemos la de incontables personajes de la Biblia que nos enseñan y nos explican cómo funciona Jesús y cómo funciona Dios. Dios va a estar ahí para darnos la mano incontables y todas las veces que haga falta. Va a estar ahí para fortalecer y trabajar en nuestra conexión y relación con Él. Va a estar ahí para ayudarnos en nuestro aprendizaje y en nuestro caminar con Él. Así que caminen, confíen, crean y si se empiezan a ahogar, si se empiezan a dar la cabeza contra la pared o cualquier cosa, pidan ayuda. Jesús va a estar ahí para darles la mano. Jesús va a estar ahí para ayudarlos a salir de ese momento y calmar la situación. Y nosotros también vamos a estar acá para tratar de ayudarlos y a enseñarles de la mejor manera que nos salga y a enseñarnos a nosotros mismos de la mejor manera que nos salga en cómo seguir creciendo, en cómo seguir trabajando, en cómo seguir fortaleciendo nuestra conexión con Dios. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy en la vida de Pedro. La vamos a seguir trabajando un poquito más todavía en la próxima juntada. Y bueno, los amo con todo mi corazón y espero que les haya gustado. Un abrazo y un besote enorme. Los amo.